Buenas tardes, mi nombre es Mariana Alejandra Viña Quintana. Hoy voy a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos, así como también de la respiración aerobia y anaerobia. Bueno, para comenzar debemos de definir qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo y son necesarias para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita de esta energía para realizar todas nuestras actividades. Por ejemplo, movernos, pensar, crecer, etc. También es importante definir qué son los carbohidratos. Y en los carbohidratos podemos encontrar que también se llaman hidratos de carbono y son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en toda la variedad de alimentos, como frutas, verduras, lácteos, etc. Y se llaman hidratos de carbono, ya que a un nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Como siguiente tenemos el metabolismo de los carbohidratos. Y los carbohidratos, como ya habíamos comentado anteriormente, son los que proporcionan más del 50% de la energía que es necesaria para realizar diferentes trabajos, como por ejemplo el metabólico, el crecimiento, la reparación, secreción, absorción, excreción y trabajo mecánico. Cuando existe oxidación de este tipo de glúcidos o de hidratos de carbono, se proporciona energía. Se almacenan en forma de glucógeno y sirven para la síntesis de aminoácidos no esenciales. Cuando existe un exceso de hidratos de carbono, se favorece la síntesis de ácidos grasos. Dentro de la siguiente imagen podemos encontrar la clasificación de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se clasifican en dos: los simples y los complejos. Dentro de los simples encontramos a los monosacáridos, los cuales son la glucosa y la fructosa. Y dentro de los complejos encontramos a los polisacáridos y también encontramos a la celulosa y al almidón. Después seguimos con la digestión de los carbohidratos. Para empezar, los carbohidratos más abundantes que están en los alimentos son el almidón y el glucógeno. Y ahora, la digestión de los carbohidratos complejos comienza en la boca a través de la saliva, la cual se encarga de descomponer a los almidones. Después, en el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión continúa y termina en el intestino delgado. Allí hay una enzima del jugo pancreático llamada amilasa que actúa y se encarga de transformar el almidón en maltosa o 2 moléculas de glucosa. La maltosa se encuentra en la pared intestinal y vuelve a ser transformada en glucosa. Estas mismas enzimas intestinales son las que se encargan de transformar a todos los carbohidratos, como por ejemplo lactosa, sacarosa, maltosa, en monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Una vez que ya están en forma de monosacáridos, es como nuestro organismo los puede absorber, para después pasar al hígado, donde posteriormente serán transformados en glucosa. Después la glucosa pasa al torrente sanguíneo y es oxidada en las células, proporcionándonos 4 kilocalorías por cada gramo. A continuación tenemos una imagen donde se muestran los órganos que funcionan en la digestión de estos carbohidratos. Tenemos a la boca, al esófago, al hígado, al estómago, al intestino delgado y al intestino grueso. Después tenemos al transporte de carbohidratos. Aquí la glucosa se transporta del intestino al hígado y de este al resto de los tejidos por el torrente sanguíneo. El lactato se transporta del músculo al hígado. Después, en el almacenamiento de carbohidratos, tenemos que los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Y el principal reservorio del carbohidrato es el músculo. La degradación de carbohidratos, tenemos que el glucógeno se degrada en la glucogenólisis produciendo glucosa. La glucosa a su vez se degrada en la glucólisis produciendo piruvato y energía,
y en la ruta de pentosas fosfato produciendo poder rector y pentosas. El glucógeno se sintetiza en la ruta conocida como gluconeogénesis y la glucosa se sintetiza en la gluconeogénesis. Después tenemos la glucólisis, que la glucólisis se puede definir como el conjunto de reacciones enzimáticas en las que se metabolizan la glucosa y otros azúcares, liberando energía en forma de ATP. La glucólisis es la principal vía para la utilización de monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, importantes fuentes energéticas de las dietas que contienen carbohidratos. La glucólisis aeróbica es realizada en presencia de oxígeno y produce ácido pirúvico, y la glucólisis anaeróbica en ausencia de oxígeno produce el ácido láctico. La formación de acetilcoenzima A inicia cuando se elimina un grupo carboxilo de piruvato y se libera como dióxido de carbono. La molécula de 2 carbonos del primer paso y el NAD+ acepta los electrones para transformarse en NADH. La molécula de 2 carbonos oxidada, un grupo acetilo, se une a la coenzima A para después formar a la acetilcoenzima A. Después tenemos a la respiración aerobia. La respiración aerobia es un proceso que se encarga de transformar la energía química de los alimentos en ATP en presencia de oxígeno. El oxígeno recibe electrones al final de una cadena de reacciones químicas, generando agua, dióxido de carbono y energía. La respiración aerobia se divide en 3 fases. La primera fase de la respiración aerobia es la glicólisis, que esta se produce en el citoplasma de las células y da como resultado 2 ATP y 2 electrones en forma de NADH y 2 moléculas de piruvato. La segunda fase de la respiración aerobia es el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Este es una serie de 8 reacciones químicas que se llevan a cabo en la mitocondria de las células eucariotas. Aquí un piruvato proveniente de la glicólisis entra en el ciclo y da como resultado 3 NADH, 3 dióxidos de carbono, un guanosin trifosfato y un flavin adenin dinucleótido. En la tercera fase de la respiración aeróbica, que es la fosforilación oxidativa, encontramos que es un proceso que se lleva a cabo en la cadena de transporte de electrones. Un conjunto de proteínas en la membrana de la mitocondria transfieren electrones de NADH provenientes del ciclo de Krebs. Como resultado final de la respiración aeróbica, tenemos 32 ATP por molécula de glucosa. Posteriormente tenemos a la respiración anaerobia, que se puede definir como la forma que tienen las células procariotas y algunas células eucariotas de obtener energía a partir de la glucosa sin la necesidad del oxígeno. Se realiza en el citoplasma de la célula y sirve para la producción de energía en las células que no poseen mitocondria, como las bacterias, arqueas y glóbulos rojos. En la contracción muscular rápida, las células musculares pueden recurrir a la respiración anaeróbica produciendo ácido láctico. La respiración anaerobia se divide en 2 fases. La primera fase es la glicólisis, que es el proceso de degradación de la glucosa como sucede en la respiración aeróbica, y en este paso se producen 2 moléculas energéticas o ATP. Finalmente, la segunda fase de la respiración anaeróbica es la fermentación. En la fermentación podemos encontrar 2 tipos. La fermentación láctica, que es donde el piruvato se transforma en lactato, como sucede en las bacterias del yogur. Y la segunda es la fermentación etanólica o alcohólica. En este caso, el piruvato da origen al etanol y al dióxido de carbono, proceso que llevan a cabo las levaduras del vino y de la cerveza.